Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar lo que es la clase de biología. El tema que estudiaremos hoy es la continuación de lo que es la reproducción celular que comenzamos a estudiar la clase anterior. Empezaremos hablando de lo que es la meiosis. La meiosis es el proceso de división celular mediante el cual se obtienen 4 células hijas con la mitad de cromosomas. Este proceso reduce el número de cromosomas de diploides, que lo abreviamos con 2N, a haploides, N, en la cual la producción de células germinales o gametos y en lo que es las esporas. Cuando hablamos de meiosis, también es la formación de óvulos y espermatozoides en organismos con reproducción sexual. eh, en las cuales las células del cuerpo son diploides, es decir, que contienen 2 juegos de cromosoma, uno de cada progenitor. Para mantener este estado, el óvulo y el espermatozoide que se unen durante la fecundación deben ser haploides, lo que significa que cada uno debe contener un único conjunto de cromosomas. Durante el proceso de meiosis, las células diploides replican lo que es el ADN seguido de 2 rondas de división celular, produciendo así 4 células sexuales haploides. En la meiosis ocurren 2 divisiones celulares sucesivas, donde se encuentra la meiosis 1 y la meiosis 2. En la primera división meiótica o meiosis 1, en esta primera división meiótica se evidencian los cromosomas, cada uno de ellos formados por 2 cromátidas. Estos cromosomas, mitad de origen de ellos materno y la otra mitad de origen paterno. Entre las fases de la primera división meiótica encontramos lo que es la profase 1, metafase 1, anafase 1 y lo que es la telofase. Profase 1. La cromátida visible en el núcleo celular se condensan de modo que se forman estructuras con una forma de bastoncillo, llamadas cromosomas. La profase 1 tiene sus propias divisiones, en las cuales encontramos el leptoteno, donde los cromosomas comienzan a condensarse a partir de la cromatina. El citogeno, los cromosomas homólogos comienzan a aparearse. El paquiteno es donde los cromosomas homólogos completan su apareamiento y reciben el nombre de tetrada. Seguidamente tenemos lo que es el diploteno, que es donde los cromosomas homólogos comienzan a repelerse, aunque sin aparearse por completo. Estos quedan unidos por ciertos puntos a los cuales se les denomina quiasma. Y por último tenemos lo que es la diacinesis, que es donde se continúa la condensación de los cromosomas y los quiasmas se desplazan hacia los extremos de los mismos, los cuales los cromosomas homólogos solo quedan ligados por ciertos puntos. En la imagen se les muestra lo que son las cromátidas hermanas, los quiasmas, que es el entrecruzamiento, y las tretadas. Seguidamente tenemos lo que es la metafase. La metafase 1 es donde los cromosomas se acortan y engrosan al máximo. Las tetradas se mueven hacia las placas metafásicas. Durante la metafase 1, los cromosomas homólogos unidos por parejas se disponen en un plano o una placa ecuatorial de la célula. Es como lo observan en la imagen, es que se alineen de manera ecuatorial. Luego tenemos lo que es la anafase 1. La mitad de cada tetrada o diada se separa y se dirige hacia cada uno de los polos de la célula en división. Este proceso se denomina como disyunción. En la fase 1, los cromosomas se separan y emigran
a los polos opuestos, tal y como se nos muestra en la imagen. Seguidamente, tenemos lo que es la telofase 1. En los dos polos de la célula madre se forman dos grupos de cromosomas haploides, donde solo hay un cromosoma de cada tipo. Los cromosomas se encuentran todavía en lo que es la fase detretada. En esta fase, los cromosomas llegan a los polos de la célula y la membrana nuclear se forma y se produce lo que es la citoquinesis, que es donde se producen lo que son las dos células. Segunda división meiótica o meiosis 2. No implica replicación del ADN y es donde los cromosomas formados por dos cromátidas se desplazan a la línea ecuatorial y se pegan al huso mitótico. Las dos cromátidas de cada uno de los cromosomas se separan y migran a los polos. Durante la meiosis 2, esta es muy parecida a lo que es la mitosis y es donde se separan las dos cromátidas de cada cromosoma para ir a cada polo opuesto del huso. Al finalizar la meiosis 2, se habrán formado lo que son 4 células con la mitad de cromosomas que la célula progenitora. Y cada una contiene lo que es material genético o información genética de los padres como de la madre. Las fases de la segunda división meiótica o meiosis 2 están profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Profase 2. Cada diada formada por un par de cromátidas hermanas están unidas por un centrómero común. Los cromosomas se acortan y se hacen visibles al microscopio. Esta fase es muy corta y es en donde se desintegran las envolturas nucleares. Los cromosomas se condensan y se forma un nuevo huso. Como se los muestra en la imagen, están las dos células hijas, la formación de lo que es el huso y la envoltura nuclear, que es la que rodea a lo que son los cromosomas. Esta se desintegrará y dará paso a la siguiente fase. Metafase 2. Los centrómeros se sitúan en la placa ecuatorial. Una vez que en la profase 2 se desintegran las envolturas nucleares, los cromosomas se alinearán de forma ecuatorial a la célula. Anafase 2. Los centrómeros se dividen y las cromátidas hermanas se separan y migran hacia los polos opuestos, tal como se los muestra en la imagen. Y por último tenemos lo que es la telofase 2. En cada polo se encuentra un miembro de cada diada y se le denomina mónada. Cada mónada se transforma en cromosomas en sus respectivos núcleos. En esta telofase 2 se forma la envoltura nuclear alrededor de cada juego haploide de cromosomas de una cromátida que hay en cada uno de los polos. Simultáneamente se produce lo que es la citocinesis, con la que se formarán lo que son 4 células con la mitad del número de cromosomas y que además contendrán la información materna y paterna.